Una vez más, se vuelve a hablar de las marismas de Doñana como enclave donde se alzó la mítica civilización de los atlantes. Desde el siglo XIX ha habido buscadores que han seguido ciertas pistas. Recientemente se conjeturó con expediciones submarinas que al final resultaron fallidas. Y esta misma noche nos llegan nuevas noticias. Es curioso lo que ha ocurrido, amigos. Hace mucho tiempo que estamos hablando del asunto de Doñana, las marismas de Hinojos, un sector concreto, la Atlántida, ¿os acordáis? Aquellas fotos sacadas por satélite que parecían unas construcciones, pero luego fueron muy criticadas, la fuente no era valiosa. Yo entono el mea culpa de un escéptico, como un famoso artículo de la historia de la arqueología, mea culpa de un escéptico, porque realmente yo creía que todo esto era una tontería. De repente las agencias de noticias volvían a hablar de investigaciones de la Universidad Alemana de Wuppertal dentro del ámbito de Doñana para buscar ruinas sumergidas que han sido captadas a nivel aéreo. ¿Y sabéis lo que pensé? Pues pensé que con el fenómeno Google una noticia vuelve a ser reinsertada, que está pasando mucho, no sé por qué, y es de hace 4 años y te lo ponen como si fuera de ahora y toda la prensa lo publica. Y sobre todo nuestro compañero, ahí hay que dejarlo claro, Fermín Agustí, que ha estado sondeando a un montón de personas, y lo que recibía Fermín eran respuestas de esto es una tontería, ha hablado con todas las fuentes, no sabemos nada. La prensa ha publicado que se reanudan las investigaciones en torno a si la Atlántida estuvo en Doñana, pero luego cuando ha ido examinando cada punto nadie sabía nada. Tan es así que, bueno, hemos pensado en eso, Santi, la facultad del gran buscador, para volver a generar noticias fantasma. Hete aquí que en una última cabriola Fermín consigue contactar ni más ni menos que con el director del CSIC en Andalucía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del CSIC, director de la Estación Biológica de Doñana, Fernando Hidalgo, y claro, le hemos preguntado, hemos hablado con él esta tarde, pensando que eso nos iba a decir lo que todos dicen, que en la Universidad Alemana, que en su día hablamos con ellos hace muchos años, ni inversiones en Doñana, ni fotografías aéreas, ni tonterías. Yo me he quedado de piedra. Os hemos extraído algunos fragmentos de esa entrevista que hemos mantenido. Por favor, escuchad, porque sobre todo para la gente de Andalucía es muy importante. Y la casualidad es que Antonio José Alés, mera casualidad, ¿no?, tenía el coto de Doñana como el lugar donde hacía experiencias, él era fotógrafo también, intentando captar con película infrarroja ovnis. Y muchas alertas ovni fueron en el coto de Doñana. Bohíos Par del Condado, poblaciones cercanas de Huelva, pero sobre todo marismas de Doñana. Bueno, pues ahí nos dirigimos. La pregunta era clara: ¿es verdad la noticia? ¿Es verdad que se está investigando? Escuchamos y ahora opinéis, compañeros. Es el director en CSIC de la Andalucía. Bueno, yo si quieres te cuento un poco lo que hay, o lo que yo sé como coordinador de la investigación, que somos los que tenemos que dar la autorización final. Vamos a ver, desde que Wicol y Kuhn publicaron allá por el 2003 una hipótesis que decía que habían visto en base a unas fotos aéreas unas figuras circulares y rectangulares que ellos creían que no eran naturales, y que podría haber una ciudad enterrada debajo de una zona de la marisma, concretamente de la marisma de Hinojo, en la zona de Cardales. Pues un equipo de investigadores españoles dijo: vamos a testificar a ver si esto es verdad o no, y para ello tenían que hacer una serie de pruebas, y presentaron un proyecto que hay que ser, como todos los proyectos, aunque lo hayan evaluado y le hayan concedido fondos para ejecutarlo en Doñana, tiene que verlo el coordinador de la investigación y el grupo de trabajo. Entonces nos pusieron unas pruebas que eran un poco agresivas en el medio, es decir, directamente entraban en una cata bastante profunda, y le dijimos que no, que antes de hacer esa cata nosotros necesitábamos que hicieran una serie de pruebas que ellos habían pensado hacer casi de forma simultánea para ver si eso era verdad. Las pruebas esas las han hecho, es decir, ellos lo que han hecho, han estudiado la sedimentología y la palinología de esa zona, que según la creencia antigua en Doñana debería de estar inundada, y han demostrado que no, que esa zona estaba seca,
que allí había plantas terrestres y que por lo tanto había una posibilidad de que lo que decían Wiwol Kune fuera verdad. De ahí pasaron a hacer estudios electromagnéticos y han vuelto a comprobar que efectivamente encuentran unas resistencias que no son normales y que podrían deberse a edificaciones o a ruinas o algo así, Y ahora pues lo que ellos han planteado es finalizar ya el estudio con 2 catas, una cata más liviana, que son varios agujeritos de 2 por 2 metros, otra que ya es más dura, que son una cata de 3 por 10 metros y 7 metros de profundidad, y hacerlas en las zonas que ellos también han volado y han visto que efectivamente allí aparecen unas figuras que ellos creen que no son normales. 3 y 13 minutos, yo creo que es de verdad una bomba informativa, sobre todo por el silencio que había alrededor de esta noticia. Lo repito, Fernando Hidalgo, director de la Estación Biológica de Doñana, ni más ni menos, coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Andalucía, al que le agradecemos un montón que nos haya atendido y nos haya dado más claves. Construcciones, catas, posibles construcciones, cuidado, no que estén ahí, pero claro, las fotos aéreas, que muchos escépticos dijeron que era una tontería y demás, y que podían ser cualquier cosa, al parecer no solo son esas fotos, sino que nuevas prospecciones aéreas han demostrado que están esas estructuras, y los pólenes han demostrado que era una zona que no estaba cubierta por el agua y que todo se corresponde. Seguimos con más datos. Ellos creen que es difícil que sea natural, y lo que sí que han probado es que esa zona que se creía que hace 8.000, 9.000 años estaría inundada, ellos lo que han probado es que esa zona no estaba inundada, que o bien por efectos de un tsunami, por cualquier cosa, esa zona estaba en seco y por lo tanto sí que podría haber poblaciones humanas antiguas allí y restos por lo tanto. Por si faltaban pocos datos, un último colofón de qué puede ocurrir, de qué va a pasar. La confirmación es la siguiente y tenemos que darle a estas horas luz verde por parte de la ciencia para la investigación definitiva de algo que ya parece una mínima evidencia extraña. Sea la Atlántida, le decíamos a Fernando Hidalgo, o sea otra construcción. ¿Pero otra construcción de cuándo? ¿De antes de cuándo? O sea, es como si la arqueología nos mostrase algo que desde luego no estaba en el guión. Fuimos bastante exigentes, pero el equipo es un equipo sólido, serio, con investigadores del Consejo del Instituto de Mérida, de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Múnich, del Instituto de Historia del CSIC. O sea, es un equipo potente y serio y lo han planteado muy bien. Y más que las fotografías, las pruebas palinológicas y sedimentológicas, y además las pruebas que han hecho ellos con, a ver si te lo digo yo, con electromagnéticas, ¿no? O sea, eso, la palinología y las pruebas que indica que allí había plantas terrestres por los polen que han encontrado, así como las pruebas electromagnéticos que encuentran unas resistencias que no son explicables en principio por el suelo natural de la marisma, es lo que nos ha hecho a nosotros decir, bueno, pues vamos a conceder permiso, porque sí que hay ya unas evidencias más serias que las que hicieron plantearse la hipótesis. Pues un amigo también de gran nivel que estará muy contento de escuchar esto, ni más ni menos que de boca de los científicos, a pesar de, repito, el silencio, y como siempre ocurre que a veces uno llega a determinados cargos intermedios o bajos y recibe miraditas de desprecio o recibe de esto no hablamos y menos para vuestro programa, como ha ocurrido, y luego cuando acude a la cabeza, a los que saben, a los científicos, a los que tienen responsabilidad, son los que amablemente dan los datos. En fin, este país es así, ¿no? A veces uno acude no directamente al director de algo y se encuentra con, bueno, pues con prejuicios y con cosas inconcebibles, sobre todo en medios institucionales. Luego acude, como ha hecho Fermín Agustí, a este hombre. Yo he podido entrevistarle a posteriori y nos encontramos con lo que para mí, sinceramente, es un notición, que no me esperaba, que no creía en esto, que me parece increíble. Y rápidamente hemos constatado la opinión de alguien que sé que está muy feliz. Hizo un libro, el libro de la Atlántida, el exministro Manuel Pimentel, que siempre estaba diciendo que Iker ahí tiene que haber algo. Las noticias son 5 años de silencio, pero ahora sabemos que hay algo más. Bueno, pues esto es una de esas noticias científicas, ¿verdad?, que parece que convierte la ficción en realidad. Nosotros, en el fondo, de la Atlántida solo han hablado los poetas y los locos porque creemos que era un mito. Sin embargo, Platón lo daba por cierto.
¿Dónde está la Atlántida? Se han ubicado en 1000 sitios distintos, pero lo más probable es que estuviera donde dijo Platón, un poco más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar. Y por tanto, bueno, no sabemos si será o no, pero es posible que la Atlántida esté bajo las marismas, que fue en la antigüedad un mar probablemente producido al subir las aguas de hielo de la última fin de la última glaciación. Posibilidad que esté en España por la propia descripción de Platón, por las pistas de la mitología, por las costumbres, porque la Atlántida, si uno lee Platón, los diálogos de Timeo y Critias, pues se encontrará corridas de toros prácticamente, es decir, hay muchas costumbres que siguen muy vinculados al sur de España que están narradas en la Atlántida, y ese conjunto de evidencias, más algunas supongo que tendrán los arqueólogos, les moverá a intentar descubrirla en la marisma. Hombre, mi opinión rápida es que la historia, como cualquier ciencia, evoluciona, y evoluciona sobre todo gracias a las mentes abiertas, ¿no? Cuando yo empecé a leer de historia hace muchos años, más de 20 años, decían que la cultura más antigua de América era la cultura olmeca, y hace pocos años llegó una señora que se llama Rushdie y demostró que 1500 años antes que los olmecas ya había una ciudad con una civilización que era Caral, y lo la demostró. Ciudad de la Cara. Efectivamente, de una cara terrible, de un geoglifo terrible que aparece. También leí hace 20 años que las primeras ciudades del mundo estaban en torno al 4000 a.C., 3000 a.C. Se hablaba de la ciudad de Ur en Irak, se hablaba de Cataluyuk en Turquía, y de repente unos señores descubren que hay una serie de templos en Göbekli Tepe que tienen entre 10 y 11.000 años. No sé cuántas veces he estado en Egipto y siempre me dijeron que la Esfinge le había hecho Kefren. Hace 2 años volví y me dijeron que cualquiera menos Kefren. Me encanta que la historia esté llena de misterios. Me encanta y me alaba ver esa historia, y me encanta hablar de esto que nos estaban narrando por una cosa, porque si lo que demuestran las pruebas científicas es que ese trozo de tierra que hay en la marisma de los Hinojos, yo me quedé a 1 kilómetro de ese trozo de tierra porque no se puede bucear en la zona y meterse en chocolate. Eso hace 7 u 8.000 años era una zona seca. Es perfectamente que esa semimarisma que había en aquella época pues pudiera hacer esas estructuras circulares que coinciden exactamente con lo que dijo Platón, con lo cual espero poder otra vez soñar y ver cómo la historia cambia para poder seguir maravillándonos. Pues mejor dicho, imposible. Manuel Pimentel diría aquello de caramba, ¿por qué no? Como dice él, no, que a mí me encantó. ¿Por qué no los andaluces somos descendientes de los atlantes? Creo que es una gran noticia, Santi. Yo estoy impresionado por lo que dice la Juanja, es que las estructuras míticas, si esas diferencias son así, algo debe haber para que les designe luz verde, ¿eh? Ya no estamos hablando de tonterías o de 4 tíos que vienen con un mini submarino y no sé qué. No, la verdad es que desde que a finales del siglo XIX, otro político, curiosamente, que era un congresista estadounidense, Ignatius Donnelly, empieza a popularizar realmente con un gran libro que se estuvo reeditando hasta los años 70, el tema de la Atlántida. La Atlántida se ha buscado en muchos sitios, pero curiosamente muy pocos de ellos hacían caso real a lo que decía Platón, que era más allá de las columnas de Hércules, y más allá de las columnas de Hércules está precisamente el Coto de Doñana. Pero además es histórico porque por primera vez, aunque sea buscar una quimera, por primera vez hay algo sólido, nunca mejor dicho, sólido y pétreo, a lo que agarrarse. Me parece una noticia de gran trascendencia. Quién sabe si estamos en los albores de encontrar la Troya del siglo XXI, ¿no? Igual que ese hallazgo revolucionó la arqueología en su momento, porque un mito, lo que se creía un mito hasta ese momento, empezó a ser real. Pues a lo mejor, igual que Troya, la historia de la Atlántida no es tan mítica y también tiene una base real. Y además, si no fuera la Atlántida, hablamos de miles de años, hablamos de estructuras que se sumergieron, como dice el mito, hablamos de una especie de muros o de cuestiones circulares. ¿Quién vivió allí? ¿Qué ciudad es esa? Antes de cualquier otra. Caramba, el tema es como para fascinarse. Y tú decías que lo veías con buenos visos, ¿eh? Yo no era crédulo, pensé que era una recidiva, ¿no? Como una reenfermedad de la noticia anterior que se había dado ya. ¿Te acuerdas cuando hablamos con aquel hombre tan estudioso, Rainer Kuhe? Que algunos medios decían que bueno, que este no era científico, que puede ser, pero resulta que aquí en España le van a dar el salvoconducto, y eso me parece importante.
Hombre, que todos quieran callar cuando acudes a preguntar no significa Todos. que la noticia no sea cierta. Habían publicado, era una agencia, además si no recuerdo mal, de noticias, no sé si era EFE, que además ponía tal y como ocurrió en el 2004, con lo cual ya no era una noticia antigua, ya era una noticia que hacía referencia a la noticia que se dio en ese año, y ponía como a Caja Madrid y también a la Junta de Andalucía y al propio CSIC que iban a intervenir, con lo cual daba nuevos datos. Sí, pero de que curiosamente se iban a en hacer esas nuevas fuentes cosas. se negaba la historia. Claro, pero en esas fuentes no quiere decir que esas fuentes no quieran por el momento revelar la información que tienen, que ya nos ha pasado en otras ocasiones. Parece ser que por el momento quieren trabajar sin que los medios de comunicación por lo menos estén metiendo las narices, y menos no se sabe muy bien por qué, porque algunos miembros, como bien decías tú, Iker, de esos intermediarios, que lo mejor es siempre llamar al jefe, al director, a la persona que puede saber, porque normalmente son los que más disponibles están para hablar y contarte la verdad.